Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Estábamos en la terraza de su departamento, con el atardecer dorando los edificios de Madrid y una copa de vino entre las manos, cuando mi padre me miró con una seriedad que desentonaba con la calma de la tarde y dijo: «La casa de campo es tuya». No entendí al principio, creí que hablaba en metáfora o tal vez quería hacerme una promesa para el futuro, pero no. Él sacó un sobre de su chaqueta con los papeles de transferencia firmados. Mi corazón se aceleró, recordaba esa casa como un lugar lleno de memorias de infancia, pero también de ausencias, porque hacía años que casi no la visitaba. Pregunté si estaba seguro y él asintió con una melancolía que no supe interpretar en ese momento. «Quiero que la cuides, es lo único que te dejo», dijo con una sonrisa triste, y sentí que había algo más detrás de esas palabras. Al cabo de unos días, ya con el título de propiedad en mis manos, mi padre me llamó con voz grave para advertirme sobre algo que le quitaba el sueño. En los últimos 6 meses habían intentado entrar en 2 casas vecinas a la nuestra, y aunque no se llevaron nada, dejaron señales claras de que buscaban algo o alguien. Su preocupación se notaba en cada frase, como si de repente esa vieja casa hubiera cobrado una importancia que antes no tenía. Me preguntó si había pensado en reforzar la seguridad, si iba con frecuencia o si dejaba luces encendidas. Respondí que apenas iba los fines de semana, cuando necesitaba respirar aire puro, y que jamás había notado algo extraño. Él suspiró con impaciencia y me dijo que no bastaba con cerrar puertas, que ahora la maldad venía disfrazada y que no se fiaba de nadie. No fue una sugerencia ni una petición, fue casi una orden. Mi padre me dijo que, aunque la casa ahora me pertenecía legalmente, él necesitaba instalar una cámara en el salón, no una visible, sino una pequeña, discreta, casi invisible, que pudiera grabar todo sin llamar la atención. Me pareció exagerado al principio, pero su insistencia me desconcertó, y la seriedad con la que hablaba, como si supiera algo que no quería compartir, terminó convenciéndome. Dijo que no era por desconfianza hacia mí, sino por prevención, por si acaso, por si algún día pasaba algo y necesitábamos pruebas. «Nunca sabes cuándo la verdad se esconde en un rincón», murmuró mientras miraba al suelo, como si pensara en otra época, en otra traición que no era la mía. Acepté, sin saber que esa decisión lo cambiaría todo. Fuimos un sábado por la mañana, él y yo solos, como en los viejos tiempos, con una caja de herramientas, café en termo y algo de pan con jamón envuelto en papel de cocina. Mientras limpiábamos el polvo acumulado y abríamos ventanas, su humor cambió, volvió a reír, a contar anécdotas de juventud, como si esa casa aún guardara sus mejores años. En un momento oportuno, sacó la pequeña cámara, del tamaño de un dado, y juntos la escondimos detrás de una figura de cerámica en la estantería del salón. Nadie imaginaría que algo tan pequeño pudiera registrar tantas verdades. Cuando terminamos, nos sentamos en el porche, y él, con una mirada larga hacia el campo, dijo: «Ahora sí puedo dormir más tranquilo». Volvieron las rutinas, los días iguales, el trabajo, la compra del supermercado y las noches frente a la tele sin grandes conversaciones, y entre todo eso, olvidé por completo contarle a mi marido sobre la cámara. No fue algo deliberado ni un secreto con intención, se me borró de la mente, como si esa parte de mi vida estuviera separada de la otra. Cada vez que íbamos juntos a la casa, yo no pensaba en el dispositivo escondido ni en lo que podría grabar. La cámara estaba allí, sí, pero en mi cabeza, era solo una medida de precaución para ladrones, no un testigo de lo cotidiano. Y así, sin querer, permití que lo más peligroso ocurriera sin filtros. Un viernes cualquiera, al salir del trabajo, mi marido me dijo con total naturalidad: «Mañana voy a la casa de campo, tengo que arreglar el tejado. Es rápido, vuelvo el mismo día». No lo dijo con misterio ni con nervios, al contrario, parecía cansado, como si solo pensara en terminar la semana y quitarse de encima una responsabilidad más. Asentí sin hacer muchas preguntas, acostumbrada a su manera práctica de actuar. Siempre había sido hábil con reparaciones, incluso le gustaba presumir de su destreza con las manos. No había motivo para sospechar, o al menos eso quise creer en ese momento. Salió temprano, antes del desayuno, con una mochila ligera, suéter viejo y botas de montaña, me besó en la frente con rapidez y ni siquiera esperó a que le preguntara si quería que lo acompañara.
Bajó las escaleras como si tuviera prisa por escapar de algo, pero yo no lo noté hasta más tarde, cuando repasé cada gesto con ojos nuevos. En ese momento solo pensé que era su forma de ser, siempre eficiente, siempre en movimiento. La casa de campo estaba a menos de 2 horas y él conocía bien cada rincón. Cerré la puerta tras él y volví a mi café sin imaginar que ya nada volvería a ser igual. Todo cuadraba. Era lógico que quisiera arreglar el tejado. Él mismo había comentado semanas antes que había humedad en una de las esquinas del salón. Me pareció incluso generoso que se ofreciera a ir solo, sin pedir mi ayuda ni cargarme con esa tarea. Pensé que quizás quería tener un día para desconectar, lejos del ruido de la ciudad, y me tranquilizó imaginarlo allí, entre árboles y silencio. No vi señales, ni mensajes sospechosos, ni miradas extrañas. La confianza, o quizás la costumbre, me cegaron. Sin embargo, esa tarde algo dentro de mí no encajaba, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería admitir. Tenía un nudo en el pecho, una opresión sorda que no desaparecía ni con música, ni con trabajo, ni con distracciones. Intenté ignorarlo, racionalizarlo, echarle la culpa al cansancio de la semana. Pero cada vez que miraba el reloj, me sorprendía buscándolo, esperando un mensaje, una señal de vida. Era como si, en silencio, mi alma estuviera preparándose para una herida que aún no tenía forma. Volvió entrada la noche, cansado, con la ropa un poco sucia de polvo y olor a madera vieja, me dio un beso distraído y fue directo a la ducha sin contarme mucho. Me dijo que había sido un día pesado, que el tejado estaba peor de lo que pensaba, pero que al menos había podido apuntalarlo por dentro. Sus palabras eran creíbles, su tono no cambió, pero había algo en su mirada que no lograba reconocer, una ausencia, una sombra leve. Cenamos sin hablar demasiado y nos fuimos a dormir como si todo estuviera bien. Yo quería creerlo. Lo necesitaba. El sábado y el domingo transcurrieron con una calma fingida. Fuimos al supermercado, cocinamos juntos, vimos una película antigua que siempre le gustaba. Por fuera, todo parecía en orden, pero por dentro, él estaba distinto, más distante, más medido, como si cada gesto estuviera pensado. No hubo discusiones, ni momentos incómodos, pero tampoco hubo abrazos espontáneos ni risas sinceras. Yo lo observaba en silencio, intentando encontrar a mi marido detrás de ese hombre que parecía otro. Algo se había roto, aunque aún no sabía qué. Volví del trabajo con una sensación persistente de inquietud, y mientras me quitaba los zapatos, de pronto, recordé la cámara. Fue un pensamiento fugaz, casi como un susurro lejano, pero bastó para que mi corazón comenzara a latir más rápido. Subí al despacho, encendí el portátil, conecté la aplicación del sistema de vigilancia y busqué el archivo de vídeo del sábado. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez una imagen suya reparando el techo, o un salón vacío. Pero algo en mí ya sabía que esa grabación contenía la verdad. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el volumen y avanzaba la línea de tiempo en la pantalla. Vi cómo la luz de la tarde entraba por los ventanales del salón, bañando el suelo de sombras cálidas. Todo parecía en calma, como cualquier otra tarde en esa casa. Pero entonces noté movimiento, una silueta cruzando la entrada, y el mundo se detuvo por un segundo eterno. Mi respiración se aceleró, y supe que, a partir de ese momento, ya no habría vuelta atrás. Durante los primeros minutos de grabación, solo se veía el salón en silencio, iluminado por la luz dorada que entraba por los ventanales, con las cortinas moviéndose suavemente por la brisa. Nada parecía fuera de lugar, los muebles en su sitio, la estantería intacta, ni una sombra humana. Estaba a punto de cerrar el archivo, pensando que tal vez no había pasado nada, cuando algo se movió en la esquina inferior del vídeo. Una figura aparecía en la entrada principal, avanzando con paso firme, como si estuviera en su propia casa. Me incliné hacia la pantalla con el corazón en vilo, sin atreverme a respirar. Era él, mi marido, entrando sin esfuerzo, con la mochila colgada de un hombro, mirando a su alrededor con total naturalidad. No parecía cansado ni preocupado por el tejado, al contrario, se quitó la chaqueta con calma y la dejó sobre el respaldo del sofá. Luego se acercó a la estantería,
Eligió un libro al azar y lo hojeó como quien espera a alguien. En ese instante supe que no estaba allí para trabajar. El aire se volvió denso en la habitación donde yo estaba, como si el pasado y el presente chocaran en un mismo segundo. Detrás de él, apenas unos segundos después, apareció una mujer. Llevaba un bolso grande, gafas de sol aún puestas y una chaqueta ligera que se quitó nada más cerrar la puerta. Se movía con confianza, sin temor a ser vista, sin rastro de nerviosismo. Sonreía, como si conociera bien cada rincón de esa casa, como si ya hubiera estado allí antes. En cuanto la vi entrar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque aún no distinguía bien su rostro. Me acerqué más a la pantalla, entrecerrando los ojos, con una mezcla de incredulidad y rabia surgiendo en la garganta. La cámara no mentía. Esa mujer, que ahora se quitaba las gafas y soltaba el pelo con gesto coqueto, era Isabel. No lo dudé ni un segundo, reconocí sus facciones, su manera de moverse, incluso su risa suave que había escuchado tantas veces en nuestras cenas de empresa. Era ella, la compañera de trabajo que siempre decía admirar mi relación. El estómago se me revolvió sin control. Recordé de golpe todas las veces que Isabel me había abrazado, preguntado por mi familia, regalado pequeños detalles sin motivo aparente. Siempre tan amable, tan correcta, con esa sonrisa exageradamente dulce que ahora entendía como una burla directa a mi ingenuidad. Nunca imaginé que detrás de ese rostro amable se escondía alguien capaz de algo así. Me sentí estúpida, como si me hubieran quitado una venda con violencia. La traición no venía solo de él, venía también de quien fingió ser mi amiga. No tardaron ni un minuto en acercarse el uno al otro. Él la miró con deseo, le acarició el rostro con la misma ternura con la que antes me tocaba a mí, y sin decir nada, la besó con una intensidad que me paralizó. Fue un beso largo, desesperado, como si no tuvieran tiempo que perder. Yo apreté los puños frente al teclado, sintiendo cómo se deshacía mi mundo en tiempo real. Ninguna palabra, ningún gesto previo podría haberme preparado para esa imagen. Era real. Estaba ocurriendo allí, en mi propia casa. Me quedé inmóvil, como si la sangre dejara de circular por mi cuerpo. No podía moverme, no podía llorar, no podía gritar. Solo miraba la pantalla, temblando, mientras las imágenes seguían avanzando. Mis manos comenzaron a sudar, los labios se me secaron, y una presión en el pecho me obligó a respirar profundamente para no perder el control. Era como ver mi vida deshacerse en directo, sin posibilidad de intervenir, sin poder detener la escena. Cuando se separaron del beso, se rieron. Una risa baja, íntima, que me desgarró más que el beso en sí. Ella se sentó en el sofá como si fuera suyo, y él se dejó caer a su lado, acariciándole el muslo con descaro. Reían como si estuvieran en un juego, como si aquel lugar, mi refugio, mi herencia, mi historia, fuera solo un escenario para sus encuentros. Me dolió más que cualquier grito, más que cualquier discusión. Esa risa fue una bofetada al alma. De pronto, él se levantó, fue hasta el mueble bar que estaba junto a la estantería y sacó una botella de vino tinto que guardábamos para ocasiones especiales. La descorchó con habilidad, sirvió 2 copas y volvió al sofá, donde brindaron, levantando los vasos con una sonrisa cómplice. Ella dijo algo que no se escuchó bien, pero él respondió claro, por nosotros. Sentí un vuelco en el estómago, una punzada de rabia seca, como si una parte de mí quisiera romper la pantalla. Ya no quedaban dudas. Me habían traicionado en mi cara. Pero lo peor no fue el brindis, ni el beso, ni la presencia de Isabel. Fue la frase que dijo después, justo antes de apagar la luz del salón y tomarla de la mano: nadie sospecha nada. Esa frase, dicha con orgullo y seguridad, fue como un cuchillo girando en mi pecho. No solo se burlaban de mí, sino que se sentían intocables, convencidos de que podían seguir engañándome sin consecuencias. Cerré los ojos un segundo, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero al abrirlos, la realidad seguía allí, tan cruel como el silencio que me rodeaba. Después del brindis, ella se levantó primero, descalzándose con calma mientras él recogía las copas sin prisa.
Subieron las escaleras entre risas apagadas, tomados de la mano, como una pareja que lleva años compartiendo secretos. Desaparecieron en el pasillo que lleva a la antigua habitación de invitados, esa que antes usábamos mi padre y yo cuando íbamos juntos. La cámara no alcanzaba a grabar esa parte, pero no hacía falta ver más, ya lo sabía todo. El salón quedó en silencio, con la botella abierta y los restos de su traición flotando en el aire. Me aparté lentamente de la pantalla, sin lágrimas, sin gritos, solo un vacío seco que me apretaba el pecho como una garra. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían ardiendo en mi mente, repitiéndose una y otra vez como un castigo cruel. Quise golpear algo, romper el ordenador, pero estaba paralizada, como si mi cuerpo ya no me respondiera. El silencio en la casa se volvió insoportable, una especie de eco sordo que me recordaba que estaba completamente sola con esa verdad. En ese instante, entendí que algo en mí también había muerto. No sé cuánto tiempo estuve sentada frente a la pantalla, con las manos temblando y los ojos fijos en la nada. Sentí náuseas, un sudor frío me cubrió la espalda, y tuve que respirar hondo para no vomitar. Cada rincón de mi cuerpo dolía, como si la traición hubiera sido física, como si me hubieran apuñalado por dentro. Me abracé a mí misma con fuerza, intentando contener el temblor, pero era inútil. El dolor no venía solo del engaño, sino del amor que aún me quedaba y que ya no sabía dónde poner. Me vinieron a la mente todas las veces que Isabel me había sonreído, con esa dulzura calculada que ahora entendía como una máscara perfecta. Recordé cuando me trajo flores por mi cumpleaños, cuando me ayudó a elegir un vestido para una cena importante, cuando me dijo que envidiaba mi relación ejemplar. Cada sonrisa suya era ahora una daga, cada palabra amable un veneno disfrazado. Me pregunté cuántas veces habrían estado juntos, cuántas veces se habrían reído de mí a mis espaldas. Y lo peor era no tener respuestas, solo sospechas que me devoraban por dentro. Ya no era solo él. Era también ella. No se trataba únicamente del fracaso de un matrimonio, sino de la traición más vil de alguien que fingió estar cerca para clavar el cuchillo con más precisión. Me sentí burlada, utilizada, como si todo lo que había vivido en los últimos meses hubiese sido una farsa cuidadosamente construida. Pensé en los mensajes entre ellos, en las excusas, en las veces que él llegaba tarde sin explicación. Todo tenía sentido ahora, pero eso no aliviaba el dolor, lo hacía más profundo. La confianza había sido asesinada por dos rostros conocidos. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama, completamente vestida, mirando el techo sin pestañear, escuchando cada ruido de la casa como si todo me hablara. Quería enfrentarlo, gritarle, echarlo de mi vida, pero al mismo tiempo, me aterraba oír sus mentiras una vez más. Sentía que si lo escuchaba justificar lo que vi, algo en mí se rompería para siempre. Contuve las lágrimas porque ya no quedaban fuerzas ni para llorar. Solo esperaba que llegara, y que tuviera el valor de mirarme a los ojos. Cuando por fin llegó del trabajo, abrió la puerta como si nada, con su chaqueta en la mano y una sonrisa automática en los labios. Yo estaba sentada en el sofá, con el portátil cerrado sobre las rodillas, observándolo en silencio. Se detuvo al verme, quizá notó algo en mi mirada, pero no dijo nada. Solo entonces, con voz firme y sin rodeos, le dije, necesitamos hablar. Él frunció el ceño, confuso, como si no entendiera el motivo, como si no supiera que el infierno ya se había desatado. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando parecer tranquilo, pero su tono tenía un matiz nervioso, apenas perceptible. Se acercó un poco, como si quisiera calmarme con palabras suaves, pero no le di tiempo. Yo no parpadeé, no bajé la mirada, no hice ningún gesto que le diera espacio para el engaño. Él volvió a preguntar, esta vez con menos seguridad, ¿ha pasado algo? Y en ese momento entendí que lo iba a negar todo, que todavía creía que podía salir ileso. Sin decir palabra, abrí el portátil y le di play al vídeo, adelantando hasta el momento en que él entraba en la casa. Su rostro cambió al instante, se tensó, retrocedió medio paso, y sus ojos se clavaron en la pantalla como si mirara a un fantasma. No dije nada, no hacía falta. Solo lo observaba mientras las imágenes lo desnudaban por completo.
Cada segundo que pasaba lo hundía más, y él lo sabía. La verdad ya no podía ser ocultada. Se quedó completamente pálido, con los labios entreabiertos, sin poder apartar los ojos de la pantalla. Sus manos temblaban ligeramente, como si no supiera si apagar el ordenador o arrodillarse. La expresión en su cara era mezcla de miedo, vergüenza y derrota, como alguien que acaba de ser descubierto en pleno crimen. Durante unos segundos intentó buscar algo que decir, pero las palabras no salían. Solo entonces supe que él entendía que lo había perdido todo. Después de unos segundos de silencio mortal, lo único que salió de su boca fue un débil, no es lo que parece. Casi me eché a reír de la rabia, de lo absurdo que era escuchar esa frase después de haber visto cada beso, cada risa, cada caricia. No tenía dónde esconderse, no podía dar marcha atrás, pero aún así se aferraba a una mentira rota. Su voz temblaba, su mirada iba del portátil a mí, como buscando una grieta por donde escapar. Pero yo no apartaba la vista, esperando que por fin tuviera el valor de decir la verdad. Él bajó la cabeza, como si en ese gesto se le cayeran encima los meses de engaño, y dijo con voz apagada: «Vale, sí. Es verdad. Estoy con ella». No hubo emoción, ni lágrimas, solo un tono resignado, como si ya no quedara nada por pelear. Me quedé quieta, sin parpadear, sintiendo como una parte de mí se alejaba para siempre. No me sorprendía la confesión, pero sí la frialdad con la que la pronunciaba, como si ese amor que compartimos alguna vez nunca hubiese existido. Entonces, como si de pronto le entrara conciencia, empezó a balbucear frases sin sentido, que no era su intención, que todo se le fue de las manos, que nunca quiso hacerme daño. Fue un error que duró más de lo que debía, murmuró, con los ojos húmedos pero sin una sola lágrima real. Yo lo escuchaba en silencio, no porque quisiera oír sus excusas, sino porque necesitaba confirmar que ya no había nada entre nosotros. Su voz me sonaba lejana, vacía, como si hablara otro idioma. Intentó acercarse, tocó mi brazo con torpeza, y me suplicó que lo perdonara, que podíamos superarlo, que todavía nos quedaba algo por salvar. «Te quiero, de verdad te quiero», decía, como si eso bastara para borrar la traición, como si las palabras pudieran curar las heridas abiertas por sus actos. Pero su contacto me revolvió el estómago, sentí repulsión, rechazo, y un dolor seco en el centro del pecho. No quería consuelo, no quería explicaciones, solo quería que se apartara. Ya era demasiado tarde para quererme. Lo miré con firmeza, levanté la cabeza con la fuerza que me quedaba y le respondí sin gritar, sin llorar, pero con una claridad que le heló el rostro: «Esto no tiene perdón». No había espacio para el arrepentimiento, ni para las segundas oportunidades, ni para reconstruir algo que él mismo había destruido. No quería venganza, solo justicia. Él bajó los brazos lentamente, como si supiera que su batalla había terminado. Y en ese instante, entendí que aunque me doliera, ya no había marcha atrás. Le pedí el divorcio esa misma noche. Con voz serena, le dije que no quería hablar más, que lo nuestro había terminado, y que esa casa ya no era suya. Él intentó resistirse, dijo que lo pensara con calma, pero yo no necesitaba más tiempo. La decisión estaba tomada, grabada en cada imagen que había visto, en cada mentira que me había tragado. Era cuestión de dignidad, de cerrar una puerta antes de que se derrumbara por completo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Al día siguiente, temprano, empaqué una maleta con lo esencial, dejé un correo automático en el trabajo y me fui sin mirar atrás. Tomé un taxi hasta casa de mi padre, sin contarle nada por teléfono, solo diciendo que necesitaba estar con él. Llevaba las gafas de sol puestas, pero no era por el sol, era para que nadie viera mis ojos apagados, vacíos. El conductor no habló durante todo el trayecto, y yo agradecí el silencio. Cada kilómetro me alejaba de la mentira, aunque el dolor aún viajaba conmigo. Cuando mi padre abrió la puerta y me vio allí, con la maleta en una mano y el alma rota en la otra, no hizo preguntas. Me abrazó fuerte, como cuando era niña y tenía miedo, y solo me dijo: «Estás en casa». No necesitaba explicaciones, supo que algo grave había pasado y me dio el único consuelo que me calmaba: su presencia.
Entramos sin hablar, me preparó un té y nos sentamos en silencio, mientras él me sujetaba la mano. Esa noche, por primera vez, sentí que no estaba sola. Pasé 4 semanas encerrada en esa casa, evitando el mundo, sin contestar llamadas, sin mirar redes sociales, sin querer saber de nadie. Dormía poco, lloraba mucho, y cada rincón parecía recordarme lo que había perdido. Había días en los que ni siquiera me levantaba de la cama, solo me quedaba mirando el techo, repitiendo las imágenes que aún me atormentaban. Mi padre me traía comida, me hablaba de otras cosas, intentando distraerme, pero yo aún no estaba lista. Estaba herida, pero viva. Una mañana, al ver mi reflejo en el espejo, me asusté. No reconocía a la mujer que tenía delante, ojeras, piel apagada, mirada vacía. Fue entonces cuando entendí que si no me levantaba por mí, nadie lo haría. Me duché, me vestí con ropa limpia y bajé las escaleras con paso firme. Mi padre me miró sorprendido, y sonrió sin decir nada. Aquel fue el primer día de mi renacimiento. Decidí alquilar un pequeño piso en el centro de Madrid, no muy lejos del trabajo, con una sola habitación, paredes blancas y ventanas que daban a un patio interior silencioso. No era lujoso, pero era mío, un espacio limpio de recuerdos donde podía empezar desde cero. Llené las estanterías con libros, plantas y fotos antiguas con mi madre, antes de que todo se complicara. No necesitaba más. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de estar donde debía. Volví al trabajo con la cabeza baja pero las ideas claras, no pensaba rendirme. Me refugié en las tareas, en los plazos, en los correos interminables, como una forma de no pensar, de no sentir tanto. Mis compañeros me recibieron con afecto discreto, sin hacer demasiadas preguntas, y agradecí esa distancia respetuosa. Cada jornada me agotaba, pero también me hacía sentir útil, presente, viva. El dolor seguía ahí, pero ya no mandaba. Un año después, durante una reunión jurídica con clientes externos, entró en la sala un abogado que no conocía, alto, elegante, con una expresión tranquila que contrastaba con el ritmo acelerado de la oficina. Su nombre era Javier, y desde el primer momento en que habló, todos prestaron atención. No usaba palabras rebuscadas ni intentaba impresionar a nadie, pero había algo en su manera de mirar que desarmaba. Yo estaba tomando notas cuando levantó la vista y me sonrió. Fue un segundo. Y algo se movió en mí. Javier era todo lo que no esperaba encontrar, amable sin ser empalagoso, atractivo sin esfuerzo, con una educación que se notaba en los detalles, no en las apariencias. Cada vez que coincidíamos en reuniones o cafés, su forma de hablar me relajaba, me hacía sentir segura. No preguntaba sobre mi pasado, no invadía, estaba ahí, con una sonrisa cálida que decía más que 1000 frases hechas. No intentaba conquistarme, y quizás por eso empecé a desear verlo más. Algo en él era distinto. Empezamos a hablar más allá del trabajo, primero por correo, luego en conversaciones durante la comida o en pasillos tranquilos. Hablábamos de todo, de libros, de viajes, de cómo cada uno entendía la vida. Era fácil, natural, sin silencios incómodos ni frases forzadas. Yo me sorprendía a mí misma riendo, haciendo preguntas, interesándome por su mundo. Sin darme cuenta, había empezado a abrir una puerta que creía cerrada para siempre. Javier nunca intentó cruzar un límite, y eso me hizo confiar. Siempre me escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar, incluso cuando me atreví a contarle partes de mi historia. Me miraba como si todo lo que decía tuviera importancia, como si mis heridas no fueran un estorbo, sino parte de lo que me hacía ser yo. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir en deuda. Por primera vez, sentí lo que era estar al lado de un hombre sin miedo. Empezamos a salir sin ponerle nombre, sin grandes declaraciones, solo dejándonos llevar por lo que sentíamos. Cada cita era un respiro, un espacio donde el pasado no pesaba tanto, donde el presente bastaba. Caminábamos por Madrid de noche, cenábamos en terrazas tranquilas, hablábamos durante horas. No había promesas vacías, solo una presencia constante. Con él, no necesitaba fingir fuerza, podía ser yo.
Javier no escondía nada, no tenía dobles caras, ni secretos que me hicieran dudar. Su teléfono estaba siempre boca arriba, sus palabras eran coherentes con sus actos, y nunca desaparecía sin explicación. Cada gesto suyo, por pequeño que fuera, reforzaba mi confianza. No tenía que adivinar lo que sentía, él lo demostraba con hechos. Y poco a poco, empecé a creer de nuevo en el amor. Un año después, con los pies en la tierra y el corazón en paz, nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados solo de quienes nos habían sostenido en el camino. No hubo lujo ni protocolos innecesarios, solo flores blancas, música suave y miradas sinceras. Cuando me tomó de la mano para pronunciar los votos, sentí que todo el dolor del pasado había valido la pena. Esta vez no era un cuento, era real. Y lo sabíamos los dos. Después de la boda, tomé una decisión que jamás habría imaginado años atrás. Dejé mi trabajo, vendí el piso y me embarqué con Javier en su sueño de recorrer el mundo. Él decía que la vida era demasiado corta para no vivirla, y por primera vez, yo también lo creí. Empaqué lo esencial, guardé las fotos en una caja de lata y me despedí de todo lo conocido. No huía, solo avanzaba. Con él, todo tenía sentido. Visitamos Italia, donde caminamos de la mano por calles empedradas en Florencia, y en Grecia vimos el atardecer desde un velero, sin hablar, solo sintiendo. En Japón nos perdimos en templos antiguos, aprendiendo a vivir con menos y a mirar el presente con otros ojos. En Marruecos dormimos bajo las estrellas en el desierto, riéndonos como adolescentes, sin pasado, sin peso. Cada lugar era una historia nueva, cada destino, una promesa cumplida. Con él, el mundo se abría como un libro aún por escribir. Me descubrí sonriendo sin esfuerzo, riendo a carcajadas, abrazando sin miedo, como si cada gesto fuera una victoria sobre lo que viví. Ya no tenía la mirada dura ni el corazón en alerta, el dolor había sido sustituido por una calma profunda. Era feliz de verdad, y lo sabía porque no necesitaba demostrarlo a nadie. Nadie me debía nada, y yo tampoco. Había reconstruido mi vida desde las ruinas, y ahora caminaba firme, libre y amada. Mientras tanto, Mick seguía con Isabel, al menos eso supe por una compañera común que aún cruzaba palabras con él. Al parecer, intentaban mantener la relación en secreto en el trabajo, aunque ya todos sospechaban. Él había cambiado, menos sociable, más ansioso, como si lo que había conseguido le pesara más que lo que había perdido. Lo que antes era arrogancia, ahora era incomodidad. Y aunque ya no me dolía, no pude evitar observar el inicio de su caída. En apenas 3 meses, Isabel lo dejó por un empresario extranjero, alguien mayor, rico y con conexiones. No hubo despedida emocional ni drama romántico, desapareció de su vida con una frialdad quirúrgica. Mi ex intentó llamarla, escribirle, pedirle explicaciones, pero no recibió respuesta. Ella había conseguido lo que quería y ya no lo necesitaba. Lo había usado, igual que él me usó a mí. Isabel se mudó al extranjero con su nuevo amante y cortó todo contacto con su antigua vida. Bloqueó números, cerró redes, dejó el trabajo sin previo aviso. Nadie volvió a saber de ella, como si jamás hubiese existido. Él se quedó con la casa de campo vacía, las promesas rotas y una botella de vino a medio terminar. Lo que un día fue su escondite, ahora era su castigo. Cada rincón de esa casa le recordaba lo que perdió por un capricho. Mi ex se quedó completamente solo. Los amigos que le quedaban se alejaron, hartos de sus silencios, de su negatividad, de su constante queja sin asumir responsabilidades. Sus padres apenas le hablaban y su entorno laboral se volvió frío, distante. Nadie lo admiraba, nadie lo envidiaba. Vivía rodeado de paredes grises y silencios incómodos, y lo peor es que sabía que se lo había buscado. Estaba pagando, no por haberme perdido, sino por no haber sabido valorarme. Perdió su empleo meses después, alegando estrés, pero todos sabían que su rendimiento había caído en picado. Llegaba tarde, olvidaba plazos, ya no tenía la energía ni la precisión que antes lo caracterizaban. Se convirtió en una sombra de lo que fue, encerrado en excusas y autocompasión.
La empresa no tardó en reemplazarlo sin remordimiento. Y él, por fin, se enfrentó a lo que nunca quiso ver: su vida se había desplomado. Me buscó por mensajes, primero con timidez, luego con insistencia, me escribió correos, cartas, incluso una nota entregada en mano por una antigua amiga. En cada palabra se leía el arrepentimiento, las excusas, los ojalá tardíos. Me pedía perdón, decía que no había un solo día en que no pensara en mí. Pero yo ya no era la misma. No respondía ninguno. El pasado no merecía respuestas. Yo, en cambio, vivía tranquila, sin mirar atrás. Tenía una vida que había construido con esfuerzo y amor verdadero, al lado de un hombre que me respetaba, y de una versión de mí que había costado lágrimas, pero también coraje. No necesitaba venganza, porque la verdadera justicia era esa: verlo consumirse en lo que él mismo creó. Mi victoria no llevaba ruido, ni aplausos. Era silenciosa, pero absoluta. Un día, de vuelta en Madrid, pasé por una librería y vi un cuaderno con una portada que decía: nunca subestimes lo que puedes reconstruir. Lo compré sin pensarlo y al llegar a casa escribí: esta soy yo. Esta es mi vida. Y ahora sí, está completa. Cerré el cuaderno, respiré profundo y supe que no quedaba nada pendiente. La herida se había cerrado. Y lo que empezó como una traición, terminó siendo mi renacimiento.